Estamos por ingresar aquí a Real Alcázar. Aquí está el guía atrás, cuesta 10 euros en la guía y la entrada cuesta 12 euros con 50 centavos y puedes comprarlas nada más, como dice ahí, o sea, para evitar colas, aglomeraciones. Tienes que comprar las entradas en la web en línea. Es únicamente por lo que es por la pandemia, por el COVID. Y pues bueno, cómprenla en la línea de, aquí les pongo la página en internet para que puedan ingresar a Real del Alcázar. Ahorita vamos a ingresar para que lo conozcan ustedes. Soy guía oficial, soy licenciado en historia también, tengo el gusto de hacerle la visita del Alcázar, que es el palacio en uso más antiguo de Europa. Tiene una historia más que milenaria, luego vamos a hablar de la historia, pero primero vemos este patio, en origen era el mismo todo, por ejemplo, este arco es de los años 50, sí. No es muy antiguo. Por tanto ha conservado el mismo nombre, tanto esa parte que está aquí como esta, que es el Patio del León. Se llama así porque en el medievo, según las crónicas, hubo aquí un león para guardar el palacio. Se pensaba en aquella época que el león era el único animal que dormía con un ojo abierto, una creencia falsa. Para allá, el Alcázar tiene 3 hectáreas de palacio y 7 de jardines. Tanto palacios como jardines están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1987. La palabra Alcázar es una palabra árabe, significa en árabe la fortaleza. En origen fue eso, fue una fortaleza, un castillo que se llamó Dar al-Imara. Dar al-Imara en árabe significa la casa del gobernador, fue el castillo del gobernador islámico para defender la ciudad, un castillo terminado según las crónicas en el año 910 por el arquitecto sirio Ben Sinan. Luego los reyes católicos en el año 1503 fundaron dentro del Alcázar la Casa de la Contratación. Todo eso que hay a partir de ese muro y toda esta parte que está por allí, toda esa parte es la Casa de la Contratación. ¿Qué era la Casa de la Contratación? Era la administración del Nuevo Mundo. Toda la administración americana estaba centralizada aquí. Así es, porque pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. En el año 31 hubo una cesión a la ciudad, en la época de la Segunda República Española. El Cuarto Real Alto no le pertenece, sin embargo, al Ayuntamiento. Pertenece a Patrimonio Nacional, es decir, es del Estado español, tampoco es de la familia real. Ya digo, tienen derecho a quedarse aquí. Otra cosa, vamos a empezar. Todos son del siglo XVIII y todos son de China, excepto este que viene de Japón. Este viene de Japón y es una maravilla. Está lacado, la precisión y la calidad del dibujo es extraordinaria. Hay que acercarse y verlo, la calidad que tiene el dibujo. Luego hay otros artículos como esto para los pinceles, que está tallado en marfil. Las cajas son las cajas de los abanicos, naturalmente. Se llama la Sala del Almirante. Estamos todavía en la Casa de la Contratación. Se llama así porque la Casa de la Contratación, ya digo, fue la administración americana, escuela de navegación, etcétera, etcétera. Pero también tuvo un tribunal que residió aquí, que fue el Tribunal del Almirantazgo de Castilla. Era un tribunal anterior a la creación de la Casa de la Contratación en 1503. De hecho, era un tribunal que anterior al descubrimiento de América, que residió en otras ciudades españolas. Y cuando se fundó aquí en 1503 la Casa de la Contratación, se lo trajo. Por eso se llama así la sala. Tiene una colección de pintura histórica muy interesante. Por ejemplo, este cuadro que vemos aquí se llama, tiene un nombre raro, se llama Las Postrimerías del Rey San Fernando. El rey San Fernando, el rey de la conquista cristiana de la ciudad, está muriendo cristianamente, está recibiendo la extrema unción con su corte, su mujer, la reina rota de dolor por tierra. El rey ha dejado los símbolos del poder, la espada, la corona, lleva una cuerda, un símbolo de penitencia. Es un cuadro del artista Virgilio Mattoni, de 1887, un artista de familia italiana, nacido en Sevilla. Aquí a la izquierda y a la derecha
vemos los retratos de los duques de Montpensier. Eran Antonio María de Orleans, el hijo del rey francés Luis Felipe, y su mujer, la princesa española María Luisa Fernanda de Borbón. Ellos vinieron aquí en 1800, que bueno, la sala de audiencias era una sala de recepción, por lo tanto, también era el lugar donde se preparaban las expediciones, las primeras expediciones a América, también era el lugar que hacía la función de capilla, hacía de capilla al mismo tiempo. Alrededor, bueno, los bancos y el altar son de esa época, de principios del siglo XVI. Y alrededor vemos los escudos de los almirantes de Castilla y ahí en el centro el escudo de Cristóbal Colón, con el castillo y el león, tiene escrito, aunque no se ve muy bien, tiene escrito a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, la divisa que le otorga Isabel la Católica, que lo nombra almirante de la mar Océana, y bueno, es un título nobiliario también. Hoy día ese escudo lo llevan los duques de Veragua, que son los descendientes actuales de Cristóbal Colón. Bueno, se llama la Virgen de los Navegantes. La Virgen de los Navegantes es la patrona del mar, lo mismo que la Virgen del Carmen. Delante de la patrona los navegantes se arrodillaban, aquí se arrodillaban para pedir un buen viento para hacer la expedición. Este patio se llama el Patio de la Montería. Se llama así porque de aquí, según las crónicas, salía la nobleza junto al rey a la caza mayor. En el Renacimiento y antes, la Edad Media, sabemos por documentación que había osos, había lobos, había jabalíes, por supuesto, ciervos, al lado de Sevilla. Ahora ya no queda nada de eso. Podemos imaginar aquí a todos los nobles, los caballos, los perros, el ruido, los cuernos de caza, el colorido que habría. Vemos los muros árabes de los siglos XI y XII, de la época almorávide y luego agrandada a la altura en la época almohade. Vemos también ahí una galería del Renacimiento, del siglo XVI, con esas columnas de orden toscano, muy elegantes, los arcos peraltados. Luego, allí en la esquina aquella, vemos un ara romana, el ara de un altar, un altar romano, porque esta zona, en la época romana, fue la zona del foro portuario, fachada principal del palacio del rey don Pedro, Pedro el Cruel. Este rey tuvo dos apelativos, Pedro el Cruel o Pedro el Justiciero, según los que estaban a favor o en contra. En aquella época, en el año 1369, hubo una guerra civil en Castilla y una parte importante de la nobleza estaba contra el rey, porque el rey quería un poder fuerte de la monarquía frente a los privilegios de la nobleza. La fachada principal de su palacio, considerada la mejor fachada de estilo mudéjar en España. ¿Qué es el estilo mudéjar? Es el estilo de tradición árabe, pero hecho ya durante el periodo cristiano. Por tanto, es un estilo de fusión. Siempre hay elementos cristianos y elementos musulmanes. Predominan los elementos musulmanes. Como vemos, por ejemplo, al lado de la puerta hay una decoración romboidal. Esa decoración se le llama shepka, paño de shepka, una palabra árabe que significa red, porque forma como una red. Y esa es la misma decoración de la Torre de la Giralda, la más típica decoración almohade. La Torre de la Giralda, exceptuando la parte superior, que la parte árabe se cayó, las bolas de bronce que había se cayeron y se sustituyó por el campanario renacentista. La parte árabe terminó de construirse la torre en 1198, mientras que esto es ya de 1368, casi 2 siglos después, se sigue manteniendo la misma tradición decorativa islámica. Luego también hay pequeñas columnas que se parecen mucho a las del Palacio de la Alhambra, porque el rey Pedro el Cruel fue aliado del rey musulmán de Granada, Mohamed V. Sevilla era ya cristiana y Granada seguía siendo musulmana, y el rey Mohamed V le envió alarifes, los albañiles de la época, artesanos, artistas,
para hacer los trabajos principales de su palacio. Seguro que tienen una enorme variedad, no hay dos techos iguales, todos los techos del Palacio del Rey Don Pedro son diferentes. Son obras maestras de la carpintería. El material principal es madera de pino, es decir, no es una madera noble, no es cedro ni algo así. Hay alguna excepción de otras maderas, pero normalmente es pino, a veces mezclado con alerce, etc. Sin embargo, han quedado muy bien conservados. ¿Por qué? Porque es un pino de una gran calidad, no es el pino más normal. Y también porque el Alcázar siempre ha permanecido como un palacio real en uso, y eso conserva muy bien. La colección de cerámica del Alcázar de Sevilla y la de la Alhambra de Granada son las dos mejores colecciones de cerámica de la Edad Media en Europa. La cerámica que hay en el Palacio del Rey Don Pedro, en el que estamos, es cerámica de alicatado. Estos son alicatados. El alicatado es una técnica donde el panel cerámico está compuesto como un mosaico, trozo por trozo, cada trozo de un color de diversos colores, diversas formas geométricas, con una gran variedad. Dan sensación de infinito. Los musulmanes dicen que son un canto a Allah, porque Allah es infinito. Se llama el patio de las doncellas. La estructura del patio es muy curiosa porque hay un doble jardín en un nivel inferior. Eso ocurre también en el Palacio de la Alhambra de Granada. Y esto viene de la tradición de algunos jardines del Oriente, de Siria, de Damasco, porque se dice que así se respira mejor el perfume del azahar, de las flores del naranjo, porque están al mismo nivel que nosotros. Según las crónicas, esto estaba plantado de plantas de olor. Plantas de olor quiere decir plantas aromáticas, el mirto, la lavanda, en fin, una serie de plantas, la hierbabuena, romero, etc. Mezcla de dos épocas y dos estilos completamente diferentes. El estilo original del siglo XIV, el estilo mudéjar de tradición árabe, y el estilo renacentista, porque en el siglo XVI, en el Renacimiento, hubo dos reformas. Una reforma en la época de Carlos V y otra en la época de su hijo Felipe II, en 1569. Fue la más importante, la de Felipe II. Antes de esa reforma no había columnas de mármol, lo único que había era pilares de madera. Se instaló andamiaje, se retiraron los pilares de madera y se sustituyeron por estas columnas de mármol que vemos, que vienen de Génova, de Italia. Son de mármol de Carrara. Esto es madera de pino, ya digo, han conservado una parte importante del colorido original, de la policromía. También conservan la letra árabe, porque están hechas por artesanos musulmanes de Toledo. Los mejores artesanos siempre han sido y siguen siendo musulmanes. Algunas piezas se han sustituido. Hoy hay poco sol, pero bueno, estas piezas que brillan un poco más y esto es una pasta sintética moderna. Pero la mayoría, lo vemos, se ha conservado el pino original. No tienen clavos, todo está siempre machiembrado, son obras maestras de la carpintería. Esto que parece un clavo, por ejemplo, no, vamos, es un trozo de madera, puesto ahí, no es. Luego, vamos a entrar ahora en la habitación real. La habitación real me refiero a la habitación del rey, porque la pareja real dormía separada, la habitación de la reina está en otra parte. Era normal en Europa, en Francia, en España, en Italia, que dormían separados, así tenían mayor libertad. Todas las habitaciones que están en la planta baja, en origen eran habitaciones solo para el verano. En invierno era más agradable, más cálido quedarse en el primer piso. Aquí todos los materiales son frescos. La cerámica, el mármol, fresquísimo. El yeso también es fresco. Había una fuente ahí abajo, otra fuente ahí, porque se han hecho prospecciones arqueológicas, se ha visto la estructura. Ahí, como digo, estaba el lecho del rey Don Pedro.
Durante un año, porque el rey don Pedro disfrutó de este palacio después de construirse solamente durante un año, porque luego empezó la guerra civil y él perdió la vida en ella. Solo disfrutó durante un año, pero ahí fue el escenario de su vida amorosa, una vida amorosa rica, abundante. El rey don Pedro tuvo un amante de la época de juventud de las muñecas. Este patio está situado entre la habitación del rey, que estaba ahí, y esta de aquí que se llama el cuarto del príncipe, pero que en realidad era la habitación de la reina. También esta puerta, ¿recuerdan el pasillo que les dije que daba a la zona íntima? Cuando entramos, pues esta puerta viene de ese pasillo. Por tanto, al estar situado entre las habitaciones de la pareja real, era un lugar ideal para el encuentro de la familia. Los niños, los reyes católicos, Isabel y Fernando, pasaban largas temporadas en el Alcázar de Sevilla cuando preparaban la guerra contra Granada, el último reino musulmán de España. Y según las crónicas, aquí nació su hijo, el príncipe don Juan. La cama de la reina, con la estructura se ve que estaba aquí, por tanto yo estoy ahora en la cama de Isabel la Católica. Aquí nació su hijo, el príncipe don Juan. Según la lápida en Ávila, está la tumba, se dice: aquí yace el príncipe don Juan, muerto de mal de amores, cuando tenía solo 16 años. Según la crónica, el príncipe estaba muy enfermo y su madre, Isabel la Católica, consultó a los médicos. Los médicos dieron un diagnóstico muy particular, porque dijeron que estaba demasiado enamorado de su mujer. Hoy en Sevilla dirían que estaba enchochado. Pero vemos los emblemas de los reyes católicos: el yugo, la flecha, el tanto, monta, abreviado, y el escudo con los reinos peninsulares y el águila de San Juan, que era el escudo tradicional. Si nos damos cuenta de un detalle, es que abajo del escudo hay una granada, hay una granada, con lo cual esos escudos que tienen la granada nos están diciendo que son posteriores a 1492, fue el año del descubrimiento de América, pero también de la conquista de Granada. El Salón de Embajadores o Salón de la Media Naranja, por la forma de la cúpula. ¿Por qué es el más grande y el más rico? Porque fue en origen el Salón del Trono Real. Podemos imaginarnos los embajadores que estarían ahí en el patio de las doncellas. Podemos imaginar que llevarían vestidos riquísimos, de seda, bordada en oro, etc. Y podemos imaginar al rey que estaba ahí sentado en su trono. Cuando llegaban aquí y miraban para arriba, me imagino que se quedarían con la boca abierta. Una persona de aquella época, del siglo XIV, que llegaba aquí, era casi seguro que nunca había visto algo igual. Solamente si había viajado, por supuesto, a Granada o a Juego de Tronos también, tuvieron muchísimo tiempo por hablar. Juego de Tronos, todas las películas cuando se ruedan normalmente los turistas lo ven, se les dice por favor silencio, y los turistas están viendo que ahí están rodando una escena. Pero Juego de Tronos no, eso era secreto todo, ahí no se podía hacer spoiler, ni siquiera los guardias del Alcázar podían verlo, el rodaje. Traían su techo de Carlos V. Este techo, que no está muy bien iluminado, es de color oscuro, lo cual nos parece que es de madera de caoba, pero en realidad es de castaño, solo que está entintada. Las figuras están hechas por un gran artista del Renacimiento, Sebastián de Segovia, vemos bustos alegóricos muy bonitos. Se piensa que justamente aquí es donde se casaron el emperador Carlos V y su prima Isabel de Portugal. Porque en aquella época, en 1526,
hay documentación que dice que hubo aquí una capilla, se instaló aquí una capilla. Entonces probablemente fue el lugar que eligieron para la boda. Podían haberse casado en la Catedral de Sevilla, la Catedral de Sevilla hoy día es la catedral más grande del mundo y entonces también lo es. En la catedral más grande del mundo, después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres, pero San Pedro y San Pablo son basílicas. Como catedral es la más grande del mundo. Pero la mentalidad del emperador era así. Sabemos que al final de su vida se retiró a un monasterio, a Yuste. Él estaba un poco saturado de la grandeza, prefirió este lugar íntimo, probablemente aquí, seguro que dentro del alcázar, pero probablemente aquí para hacer el casamiento. Y este es el segundo jardín que se construyó, que se llama el Jardín de la Galera, también del Renacimiento, del siglo XVI. Se llama de la Galera porque en el Renacimiento sabemos que hubo, según las crónicas, figuras de barcos, de galeras recortadas en la vegetación. Eso es lo que se llama el ars topiaria, que es típico de, empezó con los griegos, luego pasó a los romanos. Renacimiento del siglo XVI, la galería no es del XVI, es de principios del XVII, ya de la época manierista, la última etapa del Renacimiento. Hay ahí un bebedero ideal para los pájaros. En los jardines, el Renacimiento le tenía un gran amor a la naturaleza, una naturaleza humanizada normalmente. Entonces estos detalles, como fuentes para los pájaros, también se encuentran en la casa de Pilato, en el Palacio de la Dueña. También aquí se encontró, en la última restauración, los arqueólogos vieron un azulejo de pájaros. Entonces piensan los arqueólogos que es probable que fuera usada esta galería como jaula enorme de pájaros exóticos. Si lo imaginamos con tela metálica, además hay precedentes en el Renacimiento en Italia de este tipo de jaulas. O sea, no es seguro, pero pudo ser. Esto es lo que se llama el estilo grutesco, que es como las grutas, como las cuevas. Esto es piedra ostionera que viene de Scipiona. Y esta galería pequeñita la hizo el arquitecto Bermondo Resta, un arquitecto de Milán, italiano, que vino aquí y construyó otra galería maravillosa, espléndida, que está ahí al frente, luego la vamos a ver, que se llama la Galería del Grutesco. Estas son las daturas, las daturas, parecen las flores campana blanca, el boj, el acanto, los cipreses, allí dos magnolios enormes, tienen más de 200 años estos magnolios, pero les recomiendo que después de pasear con libertad, pues suban casi al final de esa galería recta, casi al final hay una puertecita muy pequeña y una escalerita muy estrecha, entonces les recomiendo que suban por la escalerita y que vuelvan sobre la galería, porque hay una perspectiva maravillosa, además cambia completamente ver el jardín desde abajo y desde arriba. Esa galería, que ya les digo, es la Galería del Grutesco de Bermondo Resta, que ya les hablé, divide los jardines en dos partes. La parte que está aquí, en la que estamos nosotros, son los jardines viejos, los jardines viejos del siglo XVI, XVII y XVIII. La mayoría son jardines a la italiana y la mayoría son del Renacimiento, mientras que los que están detrás de la galería son de los siglos XIX y XX, se llaman los jardines nuevos. Estos los viejos, los otros los nuevos, estos a la italiana, los otros son de tipo romántico a la inglesa. La vegetación es maravillosa. Está construido sobre el antiguo palacio, una de las unidades principales del Palacio Almohade. Por tanto, conserva muros de la época de la Giralda, de finales del siglo XII, de la época Almohade. Pero el rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, quiso darle un aspecto cristiano al antiguo palacio musulmán. Y no se le ocurrió otra cosa que demoler los techos
estaban decorados con artesonado de madera, tirarlos abajo para construir bóvedas góticas que son las que se ven a la ventana. Ya se acabó el tour aquí con Francisco y bueno, nosotros vamos a seguirle por nuestro cuento y aquí estamos en el área de todos los jardines. Es el jardín de las damas, el jardín de los príncipes. Bueno, vamos a seguir continuando en este recorrido. Todos los jardines de aquí del Alcázar. Está muy bonito el lugar, con mucha historia. Y pues aquí Francisco nos explicó todo, toda la historia aquí del Alcázar. Y bueno, ya toda esta zona lo tenemos que hacer por nuestra parte. Y por aquí vamos caminando. Y esto se ve impresionante. Esta fuente. Y bueno, ahorita a ver qué seguimos conociendo aquí en el Alcázar. Este lugar se llama Estanque de Mercurio. Es una antigua alberca que recogía las aguas procedentes del acueducto romano, reutilizado por los musulmanes, conocido como los Caños de Carmona. Y antes regaba las huertas y jardines del Real Alcázar. Entonces, pues este es el Estanque de Mercurio. Entramos a esta sala que está muy padre. Se llama el Salón de los Tapices. Este Salón de los Tapices quedó totalmente destruido después del terremoto de Lisboa en 1755 y fue remodelado por Sebastián van der Bosch. Los tapices que decoran este lugar son una réplica exacta de los originales La Conquista de Túnez, que encargó Carlos V después de su victoria en 1535. Ve nada más. Wow, este salón está padre. Son como tipo alfombras. Y está muy padre. Ve nada más. Pues este salón fue destruido. Este salón fue destruido en 1755 por el gran terremoto de Lisboa. Pues sacudió todo Lisboa, pues aquí en España y pues bueno, aquí también les tocó. Entonces vamos a seguir caminando por estos salones del Real Alcázar. Ven nada más. Está muy padre. En este salón del Real de Alcázar se constituyó el 21 de junio de 1982 el primer parlamento de Andalucía. Entonces este salón pues tiene mucha historia. Entonces vamos a seguirle caminando para que ustedes conozcan este segundo piso del Real Alcázar. Pues acabamos de entrar al salón que es la capilla del Palacio Gótico. Bueno, estamos aquí viéndola así rápido. Y pues mira, tiene muchos azulejos de hace muchos años. Y pues bueno, hay cuadros. Y ahí está la capilla. Vamos a seguirle dándole rápido para que conozcan un poquito más de este edificio emblemático de Sevilla. Bueno, ya terminó el tour aquí en Real de Alcázar. Está muy padre. Cuando vengan a Sevilla, sí, realmente visítenlo porque es mucha historia. Está al lado de aquí de la Catedral de Sevilla. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, compártelo, suscríbanse y hasta la próxima.